¿Está al tanto de lo que dijo quien administra o la directora general del Fondo Monetario Internacional? Esta señora, Kristalina Georgieva, comparó las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el mundo con el crack internacional de 1929. Escucha. The worst economic fallout since the Great Depression. La pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Just 3 months ago, Hace solo 3 meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy, ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. per capita income growth this year. La jefa del FMI destacó que el mundo está confrontando a una crisis sin igual y advirtió además que países emergentes y pobres como los de América Latina corren un gran peligro. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. La economista recordó que la capacidad de préstamo del organismo es de $1 billón y que la entidad está respondiendo a llamados sin precedentes de financiamiento de emergencia. El FMI tiene previsto publicar el martes próximo el informe completo con sus previsiones económicas. Ismael Bermúdez está conectado ya hablando de esto que habla el mundo, ¿no? De las consecuencias enormes y en algunos casos inconmensurables. Ismael, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, efectivamente, prácticamente todos los países que han tenido y que están teniendo esta pandemia están mostrando números muy, pero muy negativos. Aquellos que tuvieron la pandemia semanas o quizá 2 o 3 meses antes que nosotros, ya están teniendo caídas de la actividad económica muy superiores a los de la Argentina. Y el gran tema que tiene esta comparación que ha hecho la directora del Fondo Monetario Internacional en relación a 1929 nos muestra la magnitud de la pérdida económica que podemos llegar a tener. Ahora, el gran tema es que nosotros sabemos cómo terminó 1929, pero todavía no sabemos cuál es el desarrollo que va a tener esta pandemia. Es decir, estamos en la fase final, estamos en el medio, en el comienzo. Entonces es muy difícil todavía hacer comparaciones. Y además, posiblemente, por otra parte, claro. Te Sí. decía Ismael que Georgieva además señaló cómo iba a impactar de acuerdo a las economías. Ella señalaba, de más o menos 190 países integrantes del fondo, en 170 va a provocar pérdidas del Producto Bruto Geográfico de ese país en el actual ejercicio. Pero en los países pobres o en los países emergentes, las consecuencias van a ser aún muchísimo peores. Y es allí donde se ubica la Argentina, en país emergente, pero tomado con los dedos de una azotea de los emergentes. Bueno, efectivamente así. Nosotros sabemos que la Argentina estaba muy mal preparada para poder hacer frente a esta situación, porque veníamos de por lo menos 10 años de estancamiento, de recesión, con indicadores económicos y sociales muy, pero muy deplorables. Entonces, lógicamente, nos agarra de muy mala manera. Pero cuidado también, países como Estados Unidos, ustedes vieron que los pedidos de ayuda económica, los pedidos de seguro de desempleo, etcétera, son realmente extraordinarios. Por lo tanto, me parece que en esta circunstancia no se está salvando absolutamente nadie, inclusive se está señalando que Alemania va a tener una caída de la actividad económica muy superior a la de Francia, donde efectivamente también la pandemia está llevándose vidas humanas de manera muy, pero muy fuerte. Por lo tanto, todavía no podemos extraer un balance de esta situación porque los propios médicos, los infectólogos, no están sabiendo todavía en qué momento de esta pandemia estamos. Entonces es muy difícil establecer todas las conclusiones
y saber todas las consecuencias que puede llegar a tener desde el punto de vista, ya no de las vidas humanas, sino también desde el punto de vista económico y social. Ismael, nos vemos el lunes ya con la definición del decreto de necesidad de urgencia del presidente. Buen fin de semana, un abrazo grande. Igualmente, pasemos lo mejor posible y en casa, poca y muy limitadas salidas por razones estrictamente necesarias. Señor, sus pedidos son órdenes, profe. Nos vemos el lunes. Gracias, chao. Chao, suerte.